bueno, ayer la Secretaría de Salud confirmaba que se habían registrado 362 casos de sarampión en México, siendo Chihuahua el estado más afectado a nivel nacional, según se dio a conocer en la conferencia matutina de ayer. Para platicar sobre este tema, yo le aprecio muchísimo a Alejandro Macías, médico internista, infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato, que esté con nosotros esta tarde. Alejandro, buenas tardes. Hola, Citlali, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo ves este tema del sarampión? ¿Qué tan grave lo ves? ¿Y cómo nos ha ido con la vacunación? Porque entiendo que desde la pandemia también como que empezamos a bajar la guardia, ¿no? Sí, Citlali, primero hay que decir que es un tema delicado, ¿eh? Ujú, De hecho, ya antes de la pandemia había dado avisos de que había casos en México y que eso señalaba que ya la vacunación no andaba muy bien, que digamos. ujú, Venía también de un despropósito, que fue el haber quitado las semanas nacionales de vacunación, que funcionaron por décadas en México para tener buenas tasas de vacunación, sobre todo en la niñez, en la infancia. Eh, ese resurgimiento del sarampión que hubo en Texas y de ahí pasó a Chihuahua tampoco es una sorpresa. Primero, porque fue en grupos que por cuestiones culturales, religiosas, se niegan a vacunarse y el sarampión no perdona. Cuando está activo y encuentra una comunidad con una baja tasa de vacunación, va a dar un brote tarde o temprano. Entonces, eso es por el lado difícil de la situación. Por el lado más amable, digamos que ya tenemos por fin el reconocimiento de la autoridad de salud, en este caso el secretario, de que la situación no es fácil, ujú. que nuestro sistema había dejado caer la tasa de vacunación y que se iba a hacer todo un esfuerzo, que se está haciendo todo un esfuerzo por vacunar a todos los que faltan, no solo niños, sino adolescentes y adultos. Y ahí está la dificultad, que no se trata nada más de que haya vacuna en este momento, sino que hay que vacunar a muchísima gente para poder llenar esa brecha que se quedó, por desgracia, y que si no se llena, tarde o temprano va a haber un brote de sarampión en México. De hecho, en este momento es muy peligrosa la situación. Como decía, el secretario ya está trabajando para que a marchas forzadas se trate de obtener una mejor tasa en la población. Sí, de hecho hay reportes de que lo que se necesitaría es llegar hasta un 95% de vacunación a nivel nacional. ¿En qué nivel crees que estamos, doctor Alejandro Macías? Mira, es un poco difícil de saberlo, puesto que no tenemos muchas cosas, las cifras oficiales, Ujú, pero yo estimo que no andamos arriba del 80%, ¿eh? De hecho, durante la pandemia deben haber caído todavía más. 80 es muy peligroso, sí, y creo que 80 es una cifra halagadora, digamos, pero yo no creo que estemos mucho más arriba de eso. Como quiera que sea, lo que hay que hacer es vacunar a millones y millones de niños, pero no solo de niños, porque también hay muchos adultos menores de 40 años de edad que no tienen inmunidad contra el sarampión y el sarampión en adultos puede ser muy grave. Entonces, se va a necesitar vacunar a muchísima gente. Aún a marchas forzadas esto va a tomar mucho tiempo. Por fortuna ya en 10 días empieza la retomada Semana Nacional de Vacunación. Pero yo creo que va a ser muy difícil que lleguemos al 95%, que es el que tuvo México durante décadas. Va a ser muy difícil que lo logremos antes de varios meses, inclusive si se trabaja como parece estarse haciendo a marchas forzadas. doctor, ¿tendremos suficientes vacunas también? Que en este momento, para todos los que habría que vacunar, yo no creo que haya suficiente vacuna, pero sabemos que se va a adquirir la suficiente. Para la aplicación que se necesita en este momento, digamos, todos los padres de familia que vean que sus hijos menores de 10 años no tienen al menos dos vacunas de sarampión, deben llevarlos a vacunar y en ese momento existe la vacuna. Pero en el futuro, en los meses que vienen, se va a necesitar mucha más, porque va a haber necesidad de vacunar también a adolescentes y adultos. Entonces, insisto, es algo que se va a tener que ir acoplando con el tiempo. Y nos recomienda revisar entonces la cartilla de vacunación y qué es lo que debemos ver, que tengamos una, dos, tres, cómo funciona la Ajá. aplicación. Sí, de sarampión debes tener al menos dos dosis en los menores de 10 años de edad. Si tienen una, llevarlos a revacunar.
Si no tiene ni una, llevarlos a poner la primera. Entonces, eso está en las cartillas nacionales de vacunación. La mayoría de los niños lo tienen. Va a ser un poco más difícil con algunos adultos que ya no tienen su cartilla. Y yo Ujú. diría, si no sabes, si tienes menos de 40 años de edad y no sabes si tienes la vacuna del sarampión, pues lo mejor es que te la pongas. Si ya la tienes y te la vuelves a poner, no pasa absolutamente nada. El problema es que para esas sí que no va a haber suficiente, hasta donde entiendo también, por el lado de la administración del gobierno. Esa la tienen más las clínicas de vacunación privadas, las de adultos. Sí, las que podríamos adquirir. Sí. Aunque señaló el secretario de Salud que ya pusieron más de 100,000 por parte del gobierno, pero no va a ser suficiente, ¿eh? En esa edad, entre los, digamos, la adolescencia y los 40 años, pues tenemos que tener más de 20, 30, no sé, no puedo hacer ahorita el cálculo, pero más de Ujú. 30 millones de personas, imagínate. Sí. Y, doctor, ¿qué tan grave es el sarampión, si te llega a dar El el? sarampión es una enfermedad grave. Ujú, Es una de esas enfermedades que aparecieron en la humanidad, seguramente de alguna adaptación de un virus de los animales. Y la humanidad, digamos, el ser humano no estaba preparado inmunológicamente para eso. Es muy grave. Porque primero causa un gran problema a la salud pública porque no te curas pronto. ujú. Del sarampión no sales bien, digamos, antes de 1 o 2 semanas. Los adultos pueden tomarles inclusive más y te pone muy enfermo. Te pone con fiebre alta, te da una manifestación pareciera de inicio un catarro, pero te pone en malas condiciones, la fiebre es muy alta, te llenas de un sarpullido, dificultad para respirar, a veces hay neumonía. En el adulto es más común que dé inclusive una diarrea muy intensa. Entonces, no es una enfermedad leve, ni mucho menos, no es un catarrito, es una enfermedad dura, fuerte, y lo mejor es prevenirla. Sí, aunque algunos de los síntomas, doctor, que menciona se parecen a los del COVID, pero tienen obviamente esta otra, es pues las ronchitas que salen, que esa es una Sí, es un, característica, ¿no? es un, es un sarpullido que se llama morbilliforme porque son como de ronchitas que se van juntando y forman, te pones roja y te da una especie de terciopelo. Así Ujú. es una exantema o sarpullido que se van juntando las ronchitas y queda como un terciopelo en la cara inicialmente, atrás de las orejas y de ahí baja a todo el cuerpo. Ya cuando tú tienes, lo digamos, la fase de estado del sarampión, ya es muy fácil de diagnosticar clínicamente. Pues sí, hay que estar entonces prevenidos. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que nos deja para que, pues, quienes no hemos checado o no estamos seguros, qué podemos hacer, dónde podemos revisar? Sí, mira, en el sarampión, en muchas otras cosas puedes decir, hay que cuidarse así y así, medidas de higiene. No, en el sarampión la única alternativa es la vacuna, ¿eh? No hay manera. Ujú. Inclusive hay quien dice que si hay casos se les va a poner un cerco sanitario. Está bien vacunar alrededor, pero al final la única alternativa es la vacunación de alta proporción de la población. Nosotros a nivel individual, insisto, si tenemos niños de menos de 10 años de edad que no tengan al menos 2 dosis de vacuna, hay que llevarlos a vacunar de inmediato. Y para adolescentes y adultos hasta los 39 años, si no tienen razonable certeza de que tuvieron ya sarampión o que están vacunados, conviene ir a vacunarse al ponerse al menos una dosis. Bueno, pues estamos tomando nota de sus recomendaciones. Yo le aprecio, doctor, que haya platicado con nosotros y que nos haya dado esta información para nuestro auditorio. Gracias, Itlali, cuídense. Igualmente, cuídese, doctor. Alejandro Macías es médico internista, infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Recuerde, la Semana Nacional de Vacunación contra el Sarampión, Rubiola, Paperas y otras enfermedades se va a realizar del 26 de abril al 3 de mayo y será de manera gratuita. Vamos a hacer una pausa. Son las 5:35 y regresamos con más.